Las medidas anunciadas esta mañana por la presidenta Michelle Bachelet para enfrentar la gravísima situación que está viviendo el Sename. Estamos en contacto a esta hora con un exdirector de este servicio, Francisco Estrada, nos acompaña. Muy buenas tardes, Francisco, gracias por la entrevista. Muy buenas tardes, Gonzalo. Francisco, en primer lugar, a grosso modo, ¿qué le parece la propuesta presidencial que habla de más recursos, habla de un cambio institucional, que acoge también un tema bastante central y que era bien compartido por un amplio espectro, que era dividir, en definitiva, en materia de justicia y en materia de desarrollo social, el cómo se atienden los niños del Sename? Mira, lo primero, continuando una conversación que tuvimos hace un mes, es valorar que la actual directora haya logrado con su equipo construir esta información. Me parece a mí que tuvo dificultades no menores por los déficits de gestión que tiene el Sename y ella logró enfrentar ese desafío exitosamente, creo. Me parece que los números van en la línea de lo que los que conocemos el sistema resultan razonables por la envergadura de los años y la problemática. Dicho eso, los anuncios son absolutamente insuficientes, justamente porque hemos tenido un tiempo para que salgan a la discusión pública muchas propuestas. Se han realizado reuniones de distinto nivel, reservadas algunas, más públicas otras, entre distintos actores. Por lo tanto, había claridad de algunas prioridades que esperábamos que la presidenta anunciase y que no se anunció. Infraestructura, por ejemplo, una política de infraestructura, no arreglos en centros que están absolutamente agotados en su infraestructura. En Santiago, Pudahuel, Galvarino, donde murió Lisset, Playa Ancha, en la quinta región, son centros que son de hace 80, 70 años. Francisco. Invertir más en esos centros, sí. Lo que hay que hacer es reconstruir, refundar centros en el país. Francisco, sí, para que vamos haciendo bien dinámica la conversación, porque hay muchos ítems. A ver, detengamos en esa queja que usted plantea, que es necesitamos una política de largo plazo de mejorar la infraestructura y eso toma mucho más tiempo. Pero poniéndonos desde el otro lado de la vereda también se requieren soluciones urgentes. O sea, estamos hablando de centros que están sin baños, sin higiene, ni siquiera aseo, no tienen especialistas, no tienen algunos de electricidad, conexión a nada, ni áreas verdes. Entonces, ¿no es considerable también que se haya hecho una inyección de emergencia para este año extraordinaria? Sí. Absolutamente valorable. Me parece que para allá apunta la presidenta Bachelet con los 2.500 millones. Yo creo que es absolutamente valorable, lo dicho, de que el ministro Valdés, en un movimiento de autoridad fiscal, rompa su regla de austeridad y haga una excepción en esta cuestión. Ningún ministro de Hacienda, yo quiero ser justo, había sido capaz de romper reglas generales que imponían. Yo creo que es un mérito del ministro Valdés a establecer esa priorización. El presupuesto Sename aumenta mucho más de lo que aumenta los demás, el gasto fiscal. Ayer en la tarde entiendo la presentación que hizo ante el Senado del presupuesto, de la inversión presupuestaria en Sename, me pareció absolutamente valorable. Sí, pero momento, yo creo que estamos hablando de los 2.500 millones extra. No estoy hablando ni siquiera del presupuesto 2017 que se incrementa un 6,7%. Le estoy hablando de lo que anunció hoy día la presidenta, que son 2.500 no estaban considerados para este 2016. Y eso va a esas mejoras que para algunos, como usted, son consideradas como cosméticas, que van a quedar en nada. Pero la pregunta yo no he hecho cosmética. Pero otros especialistas sí hablaron de arreglos cosméticos. Entonces la pregunta es si, bueno, está tal nivel de desastre que tal vez sí se requiere una mano de gato urgente para atender el hoy. Absolutamente. Pero uno esperaba ambas cosas, me entiendo, ¿no? Es necesario, por cierto, solucionar los problemas que hoy día tiene la infraestructura, pero este era el momento, si no ahora, ¿cuándo? Para iniciar una propuesta a largo plazo que va a tener un horizonte de 3, 4 años en el fondo, ¿no? Yo he estado coordinando política de infraestructura en el ámbito de infancia y justicia juvenil, por lo tanto, sé que si empezamos hoy día en los anuncios, los primeros centros van a estar en 4 o 5 años más, por lo tanto, era enteramente posible hoy día, junto con estos anuncios que enfrentan la emergencia, iniciar la conversación en torno a qué tipo de centros queremos tener en todo el país. Eso es un tema que lamentablemente hasta el debe el anuncio.
Ahora, acá hay una queja, yo no sé qué piensa usted, y lo discutía recién con el presidente de la comisión, el diputado PPD Ramón Farías. Hay una queja del sector privado que está involucrado en la atención de Sename. El 90% de las atenciones se hacen en centros privados. Sin embargo, la inyección de recursos es para los centros del Estado directamente, que representan más o menos el universo del 10%. Entonces, usted ve ahí también un déficit, acoge esta queja de los sectores privados que sienten que no hay ningún tipo de reconocimiento o de fomento a los que están, por supuesto, haciendo bien el trabajo. Claro, Ricardo Evangelista de María Ayuda lo plantea en esos términos, yo comparto. María Ayuda es una institución prestigiosa que tiene hogares de protección simple que varios actores les consideramos muy buenos hogares. Y María Ayuda, gracias a la ayuda que reciben los medios de comunicación como ustedes y otras iniciativas de captar donaciones, triplica al menos los recursos que el Estado le entrega. Pero esa capacidad no la tienen todas las instituciones privadas. Por lo tanto, tenemos un serio problema. Hoy día la subvención por niño Sename ronda los 198.000 pesos. Con 198.000 pesos al mes por un niño, es muy poco lo que tú puedes hacer, muy poco. Por lo tanto, este era el momento también para, por ejemplo, anunciar un incremento progresivo, significativo, en 3 o 4 años que permita llegar a un horizonte en que efectivamente podamos decir, mira, en los hogares vamos a tener psicólogos, jornada completa, psiquiatra, vamos a tener recursos para que las familias los vayan a ver, para que vaya nosotros a las poblaciones, a los hogares donde están las familias de estos niños que tenemos internados, para trabajar con ellos, para que podamos lo más pronto posible reunificarlos. Ese habría sido un anuncio que apunta a lo central del trabajo en reunificación familiar y lamentablemente no escuchamos ese anuncio. Sí, Francisco, ¿qué le parece el anuncio con respecto precisamente a las soluciones de mediano y largo plazo que hace la presidenta Bachelet, en que se compromete a que el gobierno va a ingresar dentro de este año los proyectos que apunten con los cambios institucionales? Hablamos de la transformación de un servicio de responsabilidad penal adolescente radicado en el Ministerio de Justicia y un servicio de protección de la niñez radicado en desarrollo social, además de un trabajo intersectorial, involucrando, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social, también al Ministerio de Salud, a Senda. ¿Le parece que eso es un buen norte? ¿Está correcto a lo que está apuntando el Ejecutivo? O sea, sí, si la pregunta es la dirección correcta, es la dirección correcta, pero carece de sentido de urgencia. Y además modifica los plazos que la propia presidenta anunció el 21 de mayo. El 21 de mayo la presidenta anunció el envío de los 2 proyectos de ley en el segundo semestre de este año. Ahora, en septiembre, en octubre anuncia que uno de los proyectos va a entrar en 2 meses más. No le pone fecha al de protección de derechos. Y nuevamente, responsabilidad penal adolescente, el proyecto prioritario. Todos estos años, justamente uno de los problemas que ha enfrentado Sename es que el tema penal juvenil ha llevado la atención mediática, la atención de los políticos y las prioridades presupuestarias. Y protección de derechos siempre iba quedando relegado. Ahora se repite ese problema cuando los problemas que tenemos fundamentalmente son en el mundo de protección de derechos. Ese debió haber sido el primer proyecto, pero además los proyectos que construyen institucionalidad, los 2 servicios, el que está discutiendo hoy día en el Congreso, la Subsecretaría de Niñez, no van a impactar en el corto plazo las condiciones de vida de los niños en los centros de Sename y en la residencia. Varios imaginábamos y pusimos en discusión pública que un estatuto de derecho de los niños que están internados habría sido algo que en el corto plazo podría haber impactado significativamente sus condiciones de vida. Y si no había espacio en la agenda legislativa, porque hay mucho proyecto de ley, un reglamento. Los niños que están internados carecen de una norma reglamentaria que regule sus estándares de derecho. Y yo he puesto muchas veces como ejemplo un caso que yo tuve recién, hace 1 mes y medio atrás, de un niñito en una Casa Nacional del Niño, que tenía una abuela que tenía posibilidad de visitar al niño, según lo que el hogar determinó, lunes y miércoles de 9 a 11 de la mañana. Ese es un horario de visita en el cual un ciudadano común y corriente está trabajando. Sin embargo, los jóvenes de penal juvenil, cualquier interno en una cárcel de adultos, tiene visita de lunes a viernes y además sábado y domingo. Y eso no porque el director del centro lo determine, porque los respectivos reglamentos así lo determinan. En un caso, estándar de derecho. En otro caso, lo que tenemos es ninguna norma que regule esos derechos de los niños.
Por lo tanto, habría sido una gran cosa que la presidenta, y todavía puede serlo, la presidenta anuncie un reglamento que mejore las condiciones en que hoy día viven los niños en los centros también. De las medidas propuestas, ¿cuál cree usted que va a tener impacto directo en los niños? La presidenta informó que el Ministerio de Bienes Nacionales va a disponer paños fiscales a disposición de Sename para, me imagino, nuevos centros. Eso puede tener alto impacto porque hoy día contamos con apenas 11 centros, muy alejados algunos geográficamente de la zona donde están los niños. En Playa Ancha ha albergado históricamente a niños de toda la zona norte. Hace 2 meses empezó a funcionar el centro en Arica, que fue justamente donde se fugaron varios niñitos, y ahí había también niños de distintas localidades del norte. Por lo tanto, tener centros pequeños quizá en distintas regiones del país, tener un centro de protección en cada región del país ya sería un tremendo avance, y eso puede efectivamente ser muy significativo si Bienes Nacionales realiza ese traspaso de terrenos fiscales en el corto plazo. Esta es una discusión de ideología, puede ser bien larga, pero tratando de acotarla al máximo. ¿Cree usted que cuando se habla de que acá el Estado es el que ha fallado, que el Estado por Constitución debe defender, bueno, de partida los derechos de los niños que han sido claramente vulnerados a tal punto que muchos han muerto, debería encaminarse el Estado de Chile en ir haciéndose cargo directamente cada vez más de la atención? Es decir, ir quitándole el 90% a los centros privados e ir haciéndose cargo directamente? Como tú bien dices, claro, tiene que ver con una cuestión ideológica del lugar del Estado, ¿no? Me parece a mí que la cuestión debería ser centrar en quién o cómo brindamos la mejor atención posible. Hay regiones en el país donde tenemos muy pocos niños y donde quizá la inversión fiscal va a tener que ser demasiado excesiva y una licitación a un hogar puede ser suficiente. Si se requiere que el Estado esté a cargo, por ejemplo, y te voy a decir un dato que las organizaciones privadas siempre dicen públicamente, hay casos muy complejos. Un niño que tiene una patología psiquiátrica o una condición de salud física muy compleja, puede que sea extremadamente caro para un particular, para una ONG o una fundación, pero puede que el Estado pueda efectivamente solventar de mejor manera. Por lo tanto, hay que buscar, creo yo, las mejores modalidades, justamente recordando que lo ideológico no nos enceguezca respecto de que el único norte que en esta materia tiene que orientarnos es las mejores condiciones posibles para los niños que han sido ya separados de sus familias. Francisco, se lo pregunto con la máxima franqueza. Usted fue director del Sename. ¿Cuán responsable se siente de lo que ha pasado? ¿Qué hizo usted por evitar esto? ¿Cuán preocupado, o poco alerta estuvo? ¿Por qué usted no fue el que puso sobre la mesa la cantidad de niños que murieron? ¿Qué mea culpa hace con respecto a este hecho espantoso que ha dado la vuelta al mundo, ni más ni menos? Está en titulares incluso de medios internacionales. Sí, yo fui director del Sename, pero antes de ser director del Sename tengo 25 años trabajando en esto y he hecho muchas otras cosas antes justamente los temas de muerte. Sin duda, pero hay una responsabilidad política de muerte, cuando se ocupa un cargo de carácter político. Estoy explicando. Mi primer gesto fue el 2002 publicar la cantidad de muertos que habían realizado entre el 88 y justamente el 2002. El 2007, cuando escribimos el Reglamento Penal Juvenil, establecimos una serie de estándares de obligación de información en el caso de que hubiera muerte y suicidio, obligando incluso a que el Estado tuviese que cancelar los gastos de entierro de los chicos que mueren en penal juvenil. Nuevamente te pongo el tema de los reglamentos. Una vez que uno establece un reglamento, queda instalado ahí. Instalamos también en penal juvenil las comisiones de supervisión de centros privativos de libertad que permiten un escrutinio muy intenso por parte de la sociedad civil. El 2010, cuando estaba yo Sename, esos informes quedaron públicos y hasta el día de hoy están en la página web del Ministerio de Justicia. Respecto, fíjate la contradicción, respecto a los centros penales juveniles, cualquiera puede revisar lo que pasa en los centros penales juveniles. En cambio, en protección de derechos no tenemos eso. En mi periodo alcancé a generar un anuario que contabilizase una serie de cuestiones, pero mi gestión se interrumpió en octubre, por lo tanto yo no alcancé a terminar de entregar la información estadística, en la cual, por cierto, yo esperaba contabilizar no solamente aquellos niños que habían muerto, sino aquellos que tenían enfermedades y aquellos que estaban incluso en otras dependencias vinculadas al sistema de justicia penal juvenil. Por lo tanto, Francisco, ¿usted no se siente responsable sí, por supuesto. No, claro de la situación actual? Sí. Todos los que hemos actuado en este ámbito tenemos una responsabilidad. Los que tenemos tenido roles directivos tenemos que responder cuáles fueron nuestros esfuerzos, y eso es lo que estoy tratando de explicar, cuáles fueron los esfuerzos que desplegamos en esta materia.
Cuando yo entré a dirigir Sename, no había ni siquiera una contabilidad diaria de niños que estaban en los centros de Sename. Me costó 2 meses instalar una contabilidad de niños vigentes, niños que no estaban anoche, pero que debieron haber estado, y novedades en los centros, que se informase todos los días a 9:30 de la mañana. Porque el sistema que tiene el Senainfo es un sistema que tenía serios problemas, que entiendo ha sido mejorado en los últimos años, pero que en el 2010 tenía serios problemas para poder entregar información actualizada. Por lo tanto, saber qué pasa con nuestros niños es una deficiencia que históricamente hemos tenido. Por cierto que puede haber hecho mucho más. Me habría gustado y por supuesto yo siento que mi gestión fue una gestión que fue truncada, que no logramos desarrollar el proceso de cambio y que una de las cuestiones muy básicas que el Estado tiene que garantizar es entregar información acerca de las condiciones en que están viviendo los niños. Eso era parte de la gestión, pero no pudo ser terminado a través de un anuario porque mi tiempo se interrumpió antes. Esta mañana he escuchado una entrevista a El Ortegui, director en la Quinta Región, que estuvo bien en la polémica porque habían centros paralizados ahí protestando porque estaban en contra precisamente de la dirección y de su gestión. Incluso otros centros en solidaridad también paralizaron en funciones los trabajadores reclamando que renunciara este director. Y él hizo una denuncia de que hubo maltratos. Él señala y se defiende que acusó funcionarios que estaban haciendo mal las cosas, que habían incurrido en golpear niños, que no habían hecho bien su trabajo en definitiva y que por eso le hicieron la guerra. Hay casos y casos, usted no debe manejar el detalle, pero viéndolo de una perspectiva general, ¿son ese tipo de problemas los que ocurren? ¿Es muy difícil administrar? ¿Es muy difícil exigir? ¿Cómo es la relación entre quienes tienen a cargo los centros y también trabajadores que incluso son bien mal pagados si se compara con otros sueldos? Claro, como tú lo planteas muy bien, hay una mezcla de cuestiones. Lo que yo le he leído al señor El Ortegui, lo único que me hace ruido es que los funcionarios públicos todos tienen la obligación de denunciar los delitos que tengan noticias dentro de 24 horas. Y los hechos que él da a conocer ahora son hechos que tienen carácter de delito, por lo tanto debieron ser denunciados en su minuto, no en este minuto. No es esta la oportunidad, una vez que sale el director, para denunciarlo. Yo hice varias denuncias en mi gestión respecto de un sinnúmero de malas prácticas y de conductas delictivas que se produjeron dentro del Sename, desde robo hasta maltrato. Desvinculé a 70 personas en un día y así en total de mi gestión y no tuve ningún paro. Dialogué con las asociaciones de funcionarios, tuve mejor diálogo con algunas que con otras. Hay algunas asociaciones de funcionarios como Antrace y Anfur que me parece a mí que reconocieron lealmente que hay casos que no podían defenderse y se concentraban en defender las cuestiones que les parecía a ellos que yo estaba mal informado. Francisco, creo que hay un tema que tú planteas que tiene que ser mejorado y que el anuncio de hoy día tampoco da señales de cómo va a ser. Se dice que van a mejorarse las condiciones laborales de los funcionarios, pero no hay ningún anuncio de en qué consiste esa mejora. Le quiero agradecer la entrevista. Desgraciadamente se nos fue el tiempo. Esperamos tener otro momento para seguir conversando. Buenas tardes. Muchas gracias, Gonzalo. Muy amable.